Qué gusto que nos acompañes nuevamente. Estamos por iniciar una nueva aventura de conocimiento de los diferentes tipos de textos, sus funciones y características. Hoy iniciaremos el trabajo con uno de los textos discontinuos más relevantes con que contamos los seres humanos, porque nos ayuda a regular la convivencia. Ya sabes a qué tipo de texto me refiero. Muy bien, al reglamento. A lo largo de 3 semanas reflexionaremos sobre su función, recordaremos su propósito y características, todo con el fin de que al final del trayecto puedas elaborar tu reglamento escolar. Pues sin más, iniciemos. Desde muy pequeño has trabajado en la escuela diferentes aspectos de los reglamentos, los has leído, escrito y evaluado. También haces uso de ellos o los sigues en otros espacios de la vida cotidiana. Recuerda lo que sabes y responde las preguntas. ¿Qué es un reglamento? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué función cumple en la vida de las personas? Guarda tus respuestas, las retomarás al final de la clase. Antes de iniciar, ¿ubicaste qué retrata la imagen de la sección en contexto? Pues se trata nada más y nada menos que el Código de Hammurabi, que tiene su origen en el año 1700 a.C. Te preguntarás, ¿y eso qué tiene que ver con los reglamentos? Pues que es el primero del que se tiene registro. Se escribió en Babilonia y recibe ese nombre gracias al rey que lo promulgó, Hammurabi. En él se establecieron las leyes que se debían cumplir para propiciar el bienestar de la gente. El texto está grabado en piedra y cuenta con un prólogo, 282 leyes y un epílogo dedicados a regular la vida en sus diferentes ámbitos, a través de un riguroso e implacable sistema penal. Se basó en lo que se ha conocido como ley del talión. ¿Te suena familiar? Es aquella que reza ojo por ojo, diente por diente. Así, quien cometía un delito era sancionado con un castigo similar al daño ocasionado. Por ejemplo, el código señalaba que si un hombre destruye el ojo a otro hombre, se le destruirá el ojo. Si un hombre destruye el hueso a otro hombre, se le romperá un hueso a él. La pena de muerte era frecuente, aún para delitos menores como la vagancia o los falsos testimonios, entre otras cosas. Si lo piensas, en esta época las normas son drásticas y crueles, pues su principio es la venganza y no la justicia ni la reparación del daño. Pero en su momento fue una política innovadora que logró regular la convivencia entre las personas. Antes de la llegada de Hammurabi, los sacerdotes eran quienes dictaban las normas y actuaban como jueces sin criterios definidos. Al convertirse en rey, compiló en este código todas las leyes civiles y penales existentes y las mandó grabar en columnas de piedra que se distribuyeron en todo el reino para que el pueblo las conociera, así como sus castigos y, con ello, impedir que los individuos hicieran justicia por propia mano. El código fue determinante en la historia del derecho. Muchos de sus principios fueron retomados en las legislaciones de hebreos, griegos y romanos. Finalmente fue el momento en que se reconoció necesario crear una serie de normas que pudieran regular la convivencia entre las personas para lograr una vida lo más pacífica posible. ¿Por qué crees que desde las primeras civilizaciones los seres humanos sintieron la necesidad de establecer normas para regular la convivencia? Pero volvamos al presente. Cuando estás en tu salón, en la escuela, cuando visitas algún museo, una biblioteca o un monumento histórico, por ejemplo, te comportas de acuerdo con pautas de conducta específicas y, como las conoces a la perfección, sigues la mayoría de manera automática, es decir, sin pensarlo. Por ejemplo, hablas en voz baja dentro de la biblioteca o te formas en una fila para solicitar un servicio o producto. Ahora, con la contingencia debido a la pandemia, usas cubrebocas, usas gel, guardas distancia con los otros, en fin, como has aprendido desde casa y en la escuela, todas las situaciones de convivencia entre las personas están reguladas por normas que establecen lo que está permitido, lo prohibido y las consecuencias a enfrentar si las normas no son respetadas.
Todo esto tiene el propósito, como lo tuvo en la época de Hammurabi, de lograr una convivencia armónica. Es por ello que cada espacio de convivencia tiene un reglamento propio para las personas y situaciones que se presenten. Como lo dijimos al principio, a lo largo de estas semanas elaborarás un reglamento escolar. No es empezarlo de cero, puedes actualizar el que ya existe. Considera que las leyes y normas necesitan estar sujetas constantemente a evaluación o reformulación, pues llega un momento en que ya no son útiles para su propósito. Para poder llevar a cabo este trabajo necesitarás considerar que se requiere normar en tu plantel cuáles son los derechos y las obligaciones de los integrantes de la comunidad escolar y cómo pueden contribuir desde lo individual y lo colectivo a una convivencia armónica para todos. La obediencia a un reglamento puede ser vigilada por distintas autoridades según el tipo de reglamento que se trate. Muy importante. Las instituciones de gobierno están obligadas a velar por el cumplimiento de las normas establecidas en diferentes documentos que tienen un carácter jurídico y emanan y son congruentes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas pueden ser desde un reglamento de tránsito, pasando por un código civil hasta una constitución estatal. En cambio, los reglamentos de una escuela, una sala de conciertos o una biblioteca, por ejemplo, no tienen un carácter jurídico, aunque sí deben respetar los derechos humanos establecidos en la Constitución y las autoridades de esos espacios pueden imponer sanciones ante su violación. Hasta aquí nuestro recuento histórico para tener muy clara la función de los reglamentos. Escribe un párrafo breve donde elabores una hipótesis sobre cómo sería la vida si no existieran documentos con normas que nos indican nuestros derechos y responsabilidades y lo que no es permitido y prohibido. Recupera las preguntas que respondiste al inicio de la clase. ¿Qué es un reglamento? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué función cumple en la vida de las personas? ¿Cambiarías, enriquecerías o replantearías alguna respuesta? Hazlo. Reflexiona sobre lo que sabías al inicio y lo que sabes ahora sobre este tipo de texto. Muchas gracias por tu atención y trabajo el día de hoy. La siguiente clase continuaremos el trabajo con estos textos discontinuos con el fin de que tengas al final del trayecto las herramientas necesarias para escribir el reglamento escolar. Hasta la siguiente.